Mi padre le hizo brujería a mi madre para desvivirla en Querétaro. Hola Pepe, quiero contarte una situación por la que pasamos mi familia y yo. Es algo que consideramos delicado y por ello decidimos no hablarlo con nadie, así que quiero que quede anónimo. Hace unos 8 años que mis papás se separaron. No terminaron en buenas condiciones, pues mi papá fue infiel y lo cachó mi mamá. Cuando mi mamá lo supo, fue por el celular de mi papá. En esos días, mi mamá estaba sintiéndose mal. Ya había ido a que la atendieran y solo le comentaron que tenía que estar en reposo y le dieron pastillas para el dolor de estómago que tenía. Una tarde, mientras mi papá se bañaba, mi mamá tomó su celular para que llamara a una de mis hermanas mayores, para pedirle que de regreso a casa le comprara medicamento, pero vio que mi papá tenía muchas llamadas a un número que no tenía agregado, en horas y días en específico. Muchas eran después de irse a trabajar o antes de llegar a casa, así que decidió llamar y le contestó una señora diciéndole: «Mi amor, qué raro, ¿por qué me llamas a esta hora?». Mi mamá se quedó callada y colgó. Tan rápido como pudo, mi mamá revisó el celular y encontró algunos mensajes de ese número del mismo día, como si a mi papá se le hubiese olvidado eliminarlos. En ese momento, mi mamá no hizo nada. Estaba muy enferma. Llamó a mi hermana y le pidió los medicamentos. Mi mamá dice que solo pensó en salir de la enfermedad y luego hablar del tema con mi papá. A la semana más o menos, mi mamá ya se sentía mejor y enfrentó a mi padre, quien negó todo, diciendo que su enfermedad le había hecho ver cosas que no, además de reclamarle por ver su celular. Bueno, ese día mi papá se hizo el ofendido y se fue. Mi mamá no dudó y lo demandó por la pensión. Más o menos un mes después, mi papá nos buscó para regresar. No supimos cómo, pero se enteró de que mi mamá lo había demandado. Incluso no le había llegado la notificación. Mi mamá lo aceptó de regreso, pero no quitó la demanda. Recuerdo que un día mi papá llegó muy contento con una rebanada de pastel exclusivamente para mi mamá, con el pretexto de consentirla y contestarla de nuevo. Esa maldita rebanada fue en donde le habían echado algo a mi mamá, un trabajo de brujería. Días después se puso muy mal. Pensamos que era una recaída, por lo cual ahora sí la tuvieron que mandar al laboratorio para realizarse estudios. Fue una experiencia muy dolorosa y traumante. En ese momento yo tendría unos 13 años y el pensar que mi mamá se me estaba yendo me partía el corazón. Entre mis hermanas mayores y yo cuidábamos a mi mamá y a mi hermana menor, que en ese entonces tenía unos 7 años. Lo más raro de todo es que mi papá no dejaba de ir a trabajar, ni le daba importancia. Solo hasta que llegaba de trabajar le preguntaba a mi mamá que cómo se sentía y le hacía creer que ella era su única prioridad, pero no podía dejar de trabajar. Cuando le dieron los estudios a mi mamá, le dijeron que traía algo en el estómago. Era una bola que probablemente era un tumor, por cómo se saltaba el bulto de su panza. Así que tuvieron que someterla a otros estudios más específicos. Mi papá, cada vez que regresaba de trabajar, siempre traía comida para que mi mamá cenara. Toda la brujería y cosas que hacían venían en cada comida que mi papá traía. Así que a mi mamá, en lugar de mejorar, se ponía cada vez peor. En una de esas, en el seguro le dijeron que ya no tenía servicio, pues estaba dada de baja. Mi hermana la mayor sabía mucho de esos temas, así que ella le ayudó. Sacaron los datos de mi papá y vieron que mi mamá ya no era beneficiaria, pero aparecía el nombre de otra mujer como activa. Tuvimos que ir al trabajo de mi papá a buscarlo para que nos ayudara, pues mi mamá debía operarse y ya estábamos en proceso para eso. Mi hermana, como pudo, investigó quién era la fulana esa que venía en el papel y nos dijeron que era una trabajadora, que si la necesitábamos, y dijimos que sí. Cuando la señora nos vio, se comenzó a burlar y dijo: «¿Qué? ¿Todavía no se muere?», y se volvió a meter. Mi hermana mayor se fue detrás de ella y bueno, básicamente tuvieron una pelea. Cuando mi papá salió, ya no sabía ni por dónde esconderse. La señora nos reclamó que mi papá ya no nos quería y cosas de esas. Lo único que mi mamá contestó fue que si mi papá ya no la quería, ¿por qué simplemente no se iba? Si ella ya lo había corrido varias veces. Mi hermana mayor
dio de alta a mi mamá en el seguro y la atendieron ahí para seguir su proceso y operarse para quitarle el tumor. Para ese momento, mi papá ya no vivía con nosotras. Pasaron unos 2 meses para que la pudieran operar y durante ese tiempo fue un tormento. La casa continuamente apestaba horrible, como a animal. Solo una vez encontramos un gato. Bueno, solo era el puro cuerpo, tirado afuera de la casa. También había otras cosas envueltas que aventaban. Jamás las abrimos. Días antes de que operaran a mi mamá, le llegó la notificación de la demanda a mi papá. Su nueva pareja nos perseguía, junto con otras personas. Hubo veces que nos asomábamos por la ventana y había un hombre que nos vigilaba. Era horrible. El día que operaron a mi mamá, cuando sacaron el supuesto tumor, cuenta el doctor que lo pusieron en una bandeja y de la nada desapareció. Era muy complicado creerle, pero otro doctor y una enfermera lo respaldaban, pues ellos también lo habían visto. De hecho, la enfermera le dijo a mi mamá que eso era algo muy turbio y que si creía en esas cosas le podría llamar a un conocido que le podía ayudar. Solamente así nos dimos cuenta de todo. La pareja de mi papá quería desvivir a mi mamá, haciéndole brujería. Con el tiempo nos enteramos que mi papá le decía cosas como que mi mamá no lo quería dejar ir y que lo tenía amenazado. Fue por eso que esa señora comenzó a trabajar a mi mamá para desvivirla. Cuando fueron a limpiar la casa, encontraron muchas cosas enterradas en las macetas y en una parte del jardín había otros animalitos desvividos. Al final pudimos quitar todo lo malo que teníamos. Actualmente mi papá sigue con esa señora. Tuvieron un hijo, el cual falleció hace poco por circunstancias extrañas. La señora que nos ayudó dijo que ya se le estaba regresando a esa señora todo el mal que nos había causado.